Hola, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Esta es la tercera clase de esta serie de videos para aprender lo que es matriz de cambio de base. En la clase anterior vimos cómo encontrar la matriz de cambio de base cuando queremos ir de una base canónica a una base B cualquiera. Y vimos que eso se solucionaba fácilmente calculando una inversa. Muy fácil hasta ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo donde la base canónica no está involucrada, sino que tenemos dos bases que no son canónicas. Fíjense que hasta el momento lo estamos haciendo siempre con ejemplos de R2, ¿sí? Para R3 el concepto es exactamente el mismo, incluso para matrices y polinomios. Es extrapolable esto que estamos aprendiendo. Solo que se los quiero mostrar con R2 porque es más fácil de calcular las cosas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si queremos encontrar la matriz de cambio de base de una base B a una base B', que son estas que tenemos aquí? Esto lo vamos a aprender de dos formas diferentes. Primero les voy a mostrar la forma tradicional de hacerlo, que es un concepto que igualmente deben conocer. Vamos a ver un ejercicio más adelante donde si no saben este concepto, al horno, ¿bien? Y luego lo vamos a ver de una segunda forma, que es aplicando un truco, ¿sí? Simplemente muy conceptual. Entonces, esa segunda forma es la que más voy a usar yo en los ejercicios, pero esta primera forma, les repito, es necesario que lo conozcan. Entonces, vamos a usar código de colores para recordar bien cómo es que funciona esto. Esta matriz va a tener dos filas y dos columnas. Eso lo sabemos porque tenemos que mirar qué bases estamos utilizando. Cada columna está asociada a cada elemento de la base B, es decir, de la primera letra. Vamos a llamar a este B1 minúscula y este B2. Entonces, cada columna está asociada a cada uno de esos elementos. Ahora, no es que ponemos los elementos directamente como hacíamos antes. No, tenemos que hacer un poquito de trabajo. Lo que debemos hacer es buscar cuáles son las coordenadas de cada uno de estos elementos respecto de la base B'. Y una vez que tengamos esas coordenadas, pues la ponemos aquí y ya está. Entonces, esto es una buena oportunidad para recordar cómo buscar coordenadas de vectores en bases. Simplemente lo que debemos hacer es expresar a este vector B1 como combinación lineal de la base B' de la siguiente forma. Aquí tenemos el vector B1, cuyas coordenadas pretendemos encontrar, y estos dos elementos son los vectores que componen la base B'. Las coordenadas nos la darán alfa y beta, cuyos valores vamos a conseguir resolviendo un sistema. ¿Este sistema cuál es? Pues dice que 1 es igual a alfa por menos 1, es decir, menos alfa, más beta por 2, es decir, más 2 beta. Y la segunda ecuación dice 1 igual a alfa por 3, es decir, 3 alfa, más beta por 1, es decir, menos beta. Este es un sistema de 2 por 2, bastante sencillo de resolver. Si fuese un sistema más complejo, pues podríamos utilizar el método de eliminación de Gauss, lo que pueden aprender tranquilamente en ese video. Pero aquí, como es tan fácil, no vamos a meternos en un Gauss, sino que simplemente vamos a utilizar el método de sustitución. De esta segunda ecuación aislamos beta, que nos queda que es 3 alfa menos 1, y este valor de beta lo vamos a sustituir en la primera ecuación. De esa forma nos queda que 1 es igual a menos alfa más 2 por 3 alfa menos 1. Simplemente debemos aislar de esta expresión el valor de alfa. Bueno, luego de distribuir y agrupar términos semejantes, encontramos que alfa vale 3/5. Ahora que sabemos que alfa vale 3/5, venimos aquí, sustituimos y encontramos beta. Al sustituir nos queda 3 por 3/5 menos 1, es decir, 9/5 menos 1, que es 4/5. Entonces, estos valores de alfa y de beta son los que componen la primera columna. Es decir, alfa, que nos dio 3/5, va a venir aquí, y beta, que nos dio 4/5, pues irá aquí. Recuerden ponerlo en orden, primero alfa y luego beta. Debemos repetir ahora el mismo procedimiento para la segunda columna. Fíjense que ahora debemos buscar las coordenadas del vector B2 respecto a la base B'. Entonces esto y esto no cambia, porque son los elementos de B'. Lo único que debemos cambiar es esto de aquí, poner el vector 1 menos 2. De esa forma ahorramos trabajo, porque cuando hacemos la combinación lineal, la parte de la derecha no cambia.
solamente ponemos aquí 1 y aquí menos 2. Nada más que esto cambia. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a resolverlo por sustitución. En este caso voy a hacerlo diferente, porque sí, porque me apetece. Vamos a aislar alfa de aquí, que queda 2 beta menos 1. Y esto lo vamos a sustituir en esta segunda ecuación. De esa forma, luego de sustituirlo, operar y aislar beta, queda que beta vale 1/5. Conociendo el valor de beta, venimos aquí y encontraremos el valor de alfa. Al hacer eso, encontramos que alfa vale menos 3/5, entonces ya tenemos para construir la segunda columna. Menos 3/5, que es el valor de alfa, irá aquí, y 1/5, que es el valor de beta, pues irá allí. Y ya tenemos entonces nuestra matriz que cambia de la base B a la base B'. Ahora, no sé ustedes, pero a mí hacer todo este procedimiento me da mucha pereza. He aquí el truco que utilizo. El truco que les menciono no es un truco, sino es entender los conceptos de matriz de cambio de base. Entonces, cuando dicen que vayamos de B a B', nosotros lo que podemos hacer es un paso intermedio. Podemos ir primero de B hacia la base canónica y luego de la base canónica ir hacia B'. Este primer paso, de B a C, lo hacemos con una matriz de cambio de base de B a C, que es la que sabemos que es muy fácil de averiguar, simplemente poniendo los elementos de la base B en columna. Y esta segunda matriz, de C a B', es una matriz que, bueno, no es tan fácil como la anterior, pero simplemente es poner los elementos de la base B' en columna y buscarle la inversa, lo que aprendimos la clase pasada. Entonces, estas dos matrices, trabajando juntas, es que van a lograr el mismo efecto que esta matriz. Pero antes de ver cómo es que trabajan juntas, no les quiero simplemente poner la fórmula, vamos a entender cómo es que funciona. Entonces, tenemos un vector que está en base B, un vector cualquiera que está en base B. Y nosotros al multiplicarlo por esta matriz, de B a canónica, lo que hacemos es que este vector ahora quede en base canónica. Entonces, luego lo que hacemos es tomar este vector que está en base canónica, multiplicarlo por la matriz que va de canónica a B', y nos queda el vector en coordenadas de B'. En definitiva, en estos dos pasos, lo que logramos es ir de B a B', que es lo que hace esta misma matriz. Ahora, vamos a ver entonces de dónde viene esta fórmula que a veces nos dan y no sabemos bien de dónde viene. Fíjense que aquí nosotros tenemos que las coordenadas del vector B en base canónica se puede escribir como este producto. ¿Bien? Entonces, esto que tenemos aquí lo podemos sustituir por todo esto. Fíjense de esta forma que lo que sucede es lo siguiente. Cuando hacemos estos dos productos de matrices, el resultado que obtenemos es otra matriz. Que esa matriz luego, al multiplicar al vector en base B, me lo deja en coordenadas B'. Es decir, este resultado lo que hace es cambiarme de base B a base B', que es justamente lo que hace esta matriz. Me cambia de B a B'. De esa forma sabemos que cuando hacemos este producto, lo que hemos encontrado es la matriz de cambio de base de B a B'. Y esa es la forma en la que yo la calculo. Cuando quiero entonces encontrar esta matriz, simplemente lo hago como un producto de matrices. Una de ellas es la súper fácil de calcular, poniendo los elementos de B en columna, y la otra es poniendo los elementos de B' en columna, pero luego buscándole la inversa. Vamos a copiar esto en limpio. En resumen, lo que hemos dicho es que cuando querramos encontrar la matriz que va de B a B', lo hacemos como un producto de dos matrices de cambio de base, de C a B' y de B a C. Parece un poco antiintuitivo al principio, porque fíjense que aquí tenemos B y aquí B', pero B aquí aparece luego. Bueno, porque conceptualmente esta matriz está actuando primero. Esta matriz me va de B a C, es decir, me hace este trabajo, y luego actúa esta yendo de C a B'. Bien, de C a B'. Entonces, para recordar, la matriz de B a C era simplemente poner B1 y B2 en columna, donde B1 y B2 son justamente los elementos que componen esa base. Y cuando vamos de C a B', simplemente ponemos B1' y B2', es decir, los elementos que componen la base B',
Las ponemos en columna y luego calculamos la inversa. Entonces fíjense que esto se calcula simplemente haciendo la inversa de una matriz y un producto. Para mí eso es súper fácil cuando estamos muy ágiles buscando inversas. Claro, si a ustedes les cuesta buscar inversas, pues es un método poco agradable. Pero una vez que tengan bien afianzado el tema de la inversa, van a ver que esto es muy sencillo. En la próxima clase vamos a ir trabajando con matriz de cambio de base. Les quiero mostrar algunos ejercicios típicos que he visto que entraron en exámenes de álgebra. Luego de esa clase vamos a ver algo que en general veo que les cuesta mucho, que es el cambio de base en matriz asociada a una transformación lineal. Así que un poquito de paciencia, que en unas semanas van a tener esa clase disponible. Bien, nuevamente muchas gracias por estar de ese lado y nos vemos en el próximo video.